Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Agrada a Dios y recibe. Y leemos en la epístola a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6. Y dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Por eso agrada a Dios y recibe. Y este versículo que acabo de leer es el versículo, tiene el contexto original del hebreo. Cuando leemos, por ejemplo, Reina Valera, dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y el contexto original es crea que Él existe. Entonces es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Eso es lo que necesitamos creer. Pero algo importante es que sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy nuestro tiempo con Dios para meditar todo el día es agrada a Dios y recibe. Todos necesitamos recibir, todos tenemos peticiones, todos tenemos oraciones, todos tenemos necesidades, todos tenemos anhelos, todos tenemos sueños, todos tenemos metas, todos tenemos algo por qué luchar en la vida, alguien por qué luchar en la vida. Y necesitamos recibir. De hecho, por eso Dios nos dio manos. Las manos son también un tipo, un emblema de que nuestra vida tiene la capacidad de recibir. Pero nos dice que es agradando a Dios que podemos recibir. ¿Y cómo agradamos a Dios? Bueno, el texto lo dice fácilmente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si lo leemos de la manera contraria, sería: con fe agradamos a Dios. Cuando leemos Hebreos capítulo 11, versículo 1, que hemos estudiado mucho, dice: es pues la fe, pistis, la certeza, o sea que es real. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Me habla de paciencia. La convicción de lo que no se ve. Y por lo general, sé que a veces nos es difícil creer en algo o creer acerca de algo que consideramos que humanamente es imposible de que se pueda llevar a cabo. Sin embargo, el lenguaje de la fe es diferente. Nos enseña que creer en lo que no vemos es lo que nos hace tener una certeza de esperanza, de esperar acerca de que un día lo podremos llevar. Que esto tiene algunos pasos, también los hemos visto, claro, es pedir conforme a la voluntad de Dios y también vivir bajo la voluntad de Dios. Esto no es algo mágico donde yo pido y sucede solamente porque lo pido, porque no es así. Voy a decir aquí una frase que dice mi pastor: no hay bendición sin condición, y esto es muy cierto. Siempre hay algo para poder recibir eso que Dios tiene para nosotros. Y viendo este tema, vemos que a través de todo lo que nos muestra la palabra de Dios, somos testigos de cómo la fe de muchos hombres y mujeres en la palabra de Dios, lo que ellos hicieron, lo que hubo en su corazón, lo llevaron a pertenecer de aquí el museo de la fama, si lo pudiera llamar así, pero es el museo de la fe. La fe que ellos tuvieron, hicieron historia, porque hoy tú y yo la podemos leer. Hoy tú y yo podemos hablar de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Y nos habla de que tuvieron un momento donde se armaron de valor,
porque también la fe me habla de un valor. Tuvieron ese valor para creerle a Dios, aún en medio de circunstancias adversas, aún en cosas o en medio de cosas que humanamente eran ilógicas o imposibles. Que a veces Dios hace cosas en medio de desiertos donde es imposible. Y por eso es la bendición de poder creer en un Dios que es bueno y que todo lo bueno es posible para Él. Si miramos rápidamente, como por quienes no han estudiado estos temas, pero rápidamente nos habló de la fe de muchas personas. Hicimos un estudio, habló de la fe de Noé, la obediencia de construir un arca aproximadamente casi 100 años antes de que el diluvio viniera sobre la tierra y tener una fe de que iba a suceder algo que él ni siquiera sabía que era. Por la fe también Abraham obedeció el llamado de Dios y salió de su lugar de origen para cumplir el propósito que Dios tenía, pero fuera de su tierra, fuera de sus costumbres, fuera de su área de confort. Y muchas veces nosotros tenemos que hacerlo también para poder recibir conforme a esa fe que tuvo Abraham. También nos habla de Sara siendo estéril y hemos hablado que hay esterilidad en la vida de nosotros en diferentes áreas. Hay personas que, por ejemplo, a nivel económico, reciben su salario y se les va, no alcanza. Eso se llama esterilidad. Y el único que tiene el poder para dar vida allí en esa área es Dios. Porque yo he enseñado y recalco que si ganamos 1 millón y Dios nos da la bendición de ganar 2, pero no somos buenos administradores, vamos a seguir endeudados en nuestra vida. No es la capacidad de plata la que tengamos nosotros la que nos hace poder ser o vivir sin deudas. Es un corazón unido a Dios que aprenda la mayordomía, la que nos hace poder vivir libre de deudas. Por eso hay esterilidad y esta fe de Sara también es hermosa porque nos enseña que en una edad avanzada recibió la fortaleza para concebir y dar a luz al hijo de la promesa. Yo sé que muchos podemos dar este año a luz esa promesa que Dios ha puesto en nuestra vida y que nosotros tenemos que también hacer de nuestra parte para que se pueda concebir y dar a luz ese milagro que tal vez creemos que es imposible. Vemos la fe de Moisés, creyó a Dios y pasó a un pueblo en seco por medio del Mar Rojo y muchas cosas aquí que quisiera enseñar. Josué y su ejército de Israel conquistaron Jericó después que los muros cayeran por el poder de Dios. No fueron las vueltas, no fue el grito, no fue nada de eso, fue la obediencia de este pueblo a las directrices de Dios para que cuando Dios dijo ya, era ya y los muros se cayeron. Hay un tiempo en el que si nosotros seguimos en obediencia, los muros que impiden que nuestra vida pueda fluir se van a caer. Pero es el tiempo de Dios y es vivir bajo la obediencia de Dios la que un día nos va a decir grita y vence los muros. Nos habla de Elías. Oró para que el fuego cayera y consumiera el altar frente de los profetas de Baal y por la fe también nos habla acerca de Pedro, el apóstol, caminó sobre el agua. Muchos héroes de la fe que podemos ver aquí en la palabra de Dios. Pero para concluir este tiempo con Dios, para meditar todo el día, hablamos de que la fe se activa. Siempre hay algo que yo debo hacer para poder creer en fe y también armarme de valor, como lo acabé de explicar, para poder hacer historia también en mi vida. Nosotros podemos hacer historia porque también más adelante alguien leerá de nosotros. Así como hoy leemos de los del Antiguo Testamento, muchos leerán de nosotros después. ¿Qué historia leen nuestros hijos en nosotros? Si ven fe en nosotros, no ven fe en nosotros. ¿Cómo presentamos a ese Dios grande en nuestra vida si nuestros hijos pueden ver que no tenemos la fe suficiente en ese Dios que decimos que creemos? Es por eso que hoy quiero animarte, exhortarte a que crezcamos en fe, a que podamos agradar a Dios a través de nuestra fe. Esa fe que va más allá de la lógica humana.
de muchas veces la realidad. He explicado también que una cosa es la realidad, otra cosa es la verdad. La realidad dice que la economía está muy alta y que es difícil que podamos sobrevivir bajo esta economía, pero la verdad que es Cristo, me dice muchas cosas diferentes. Tantos textos que tengo en mi mente para poder decirlos, pero solo puedo decir que hasta aquí Dios nos ha sostenido, su mano no se ha cortado, su poder no se ha acabado, su fidelidad no se ha agotado. Él no muda, Él no cambia, Él no falla. Así que una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Quizás en estos días, comenzando este año, hayamos podido estar a punto de dar por perdido algo. Tal vez sentemos como que nuestra fe dejó de existir, o simplemente podemos sentir que nuestra fe no alcanza para creer que las cosas puedan ser diferentes ahora. Tal vez decimos, suena bonito, pero no pasa en mi vida. Sin embargo, hoy esta exhortación y esta motivación es a creer, a seguir creyendo, a seguir avanzando, a no dudar, a tener la convicción y la certeza de que Dios es real. Dice la palabra de Dios que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Si te acercas a Él, cree que te acercas a Él porque Él existe, porque Él es real. Y esa es la forma en la que podemos agradarle a Dios y por ende podemos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros como hijos. Yo estoy convencido de que si creemos, porque la palabra dice que para el que cree todo es posible, si confiamos en Dios con todo nuestro corazón, sin dudar ni un minuto, lo que Dios tiene para nosotros fluirá de una manera sobrenatural. Podremos ver cosas maravillosas en nuestra vida. Y esa fe que vamos a empezar a implementar más fuerte en nuestra vida nos va a hacer que podamos lograr que podamos hacer historia y que puedan hablar de nosotros acerca de lo que nosotros creemos. No solo hablamos, sino también creemos en nuestro corazón. Ningún hijo de Dios, bajo el Antiguo Testamento, vemos que hizo historia sin creer, sin tener fe. Todos tuvieron valor de creer en algo, en alguien que aunque no lo vieron, tenían la esperanza de que era capaz de cumplir porque habían visto todos los milagros que él había hecho. Tener fe a pesar de un panorama oscuro, a pesar de las circunstancias, a pesar de la realidad, a pesar de cualquier dificultad. Y entonces Dios entra en escena para hacer maravillas entre sus hijos. Y con ello, hacer que la fe de nosotros queden plasmadas en la historia de la humanidad. Necesitamos recibir, agrademos a Dios. ¿Cómo hacerlo? Con nuestra fe. Oremos. Padre eterno, gracias por esta hermosa mañana, gracias por este día, gracias por un nuevo empezar en ti. Hoy oro, Padre, porque nos ayudes en nuestra relación contigo a través de tu Santo Espíritu para que nos podamos comprometer más. Y tu palabra me enseña que la fe viene por el oír tu palabra. Que estos tiempos con Dios, estos devocionales sean algo muy especial en nuestra vida, que podamos meditar en ellos, que se hagan realidad en nuestra vida. Que nuestro tiempo de congregación cada domingo en nuestras iglesias sea algo muy importante. Comenzar nuestra semana escuchando tu voz, Dios. Allí es como aumenta nuestra fe. Gracias, Padre, por enseñarnos hoy cómo agradarte y también cómo recibir. Te amamos y te bendecimos, Padre. Dejamos este día en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para ti. Te alcanzaré con mi fe, te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado
yo seré.